Hoy vamos a conversar con Gabriela Redondo, estudiante de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Además, es miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Y hablar de la autonomía universitaria hoy, hablar de los cambios que se han vivido recientemente en la Universidad Central de Venezuela, hablar de la realidad del país con un estudiante de esta casa de estudio definitivamente podría marcar una pauta importantísima en el rumbo de Venezuela. Porque lo que opine hoy Gabriela Redondo es quizá el reflejo de lo que opina la casa de estudio más importante del país, o por lo menos la casa de estudio autónoma más importante del país, y la que ha marcado la pauta a nivel de generar matriz de opinión, generar opinión pública, hacer críticas, levantar de cierto modo las olas de protesta más importantes que ha tenido Venezuela y por supuesto marcar un antes y un después en la historia de nuestro país. No solamente esa historia que todos estudiamos a través de los libros y que sabemos el rol tan importante que tuvieron las universidades en Venezuela, sino nuestra historia reciente. No es menos importante la historia reciente de Venezuela y el rol de las universidades venezolanas en la historia reciente que aquella que se vivió en aquel momento en donde los resultados fueron positivos. Pero en esta oportunidad, aunque los resultados no hayan sido lo que esperaban las universidades y los estudiantes, tenemos una realidad distinta, un gobierno distinto, una capacidad distinta por parte del gobierno para reprimir o disuadir las protestas o las manifestaciones que hagan los estudiantes y, por supuesto, los estudiantes han tenido que reinventarse. Con Gabriela Redondo vamos a hablar sobre este y otros temas. Pero antes, nuestros anunciantes. Este episodio es presentado por OV Medical. Somos los de la cajita azul. Hotel Playa Grande Caribe. Historia y trayectoria en La Guaira. El Templo Escape Room. La Cacher del Este. En la silla franca se sienta Gabriela Redondo. Él es secretario general principal del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra. ¿Sigue siendo la casa que vence la sombra? A mucho orgullo me atrevo a decir que hoy en día sí. Sigue venciendo la sombra, a pesar de las dificultades. A pesar de las dificultades y las adversidades, de verdad, la UCB se ha caracterizado siempre por ser pionera en cómo innovar y cómo afrontar las diversas, de verdad, trabas que hemos tenido. Desde que yo entré a la universidad, yo entré a finales del 2019, de verdad, todo lo que he vivido en estos 4 años ha sido un giro constante, 380 grados, porque bueno, cayó la pandemia COVID, una universidad que de verdad no estaba preparada para afrontar una virtualidad, después una bimodalidad, pero aún así, nuestras aulas siempre formaron profesionales, ya no en los espacios físicos, pero sí en los espacios. ¿Cuál es el mayor problema de la UCB hoy? Mira, yo me atrevo a decir que sigue siendo un problema para nosotros nuestra ficha presupuestaria. Bien. Ahora, de describir a la UCB en estos 4 años que has estudiado en ella, ¿con qué palabra la describirías? Resiliencia. ¿Ha sabido reinventarse la Universidad Sí. Central de Venezuela? De verdad que desde que yo entré, a título personal, yo he vivido creo que momentos que incluso mi familia, mi tío que es egresado de la UCB, no pudo vivir como unas elecciones de egresados, que tenían más de 11 años que no se llevaban a cabo. Unas elecciones de autoridades después de 15 años, teniendo en cuenta que de 11 decanos, nada más habían 5 decanos electos y el resto era decanos encargados, donde el mismo tren rectoral tenía a una vicerrectora académica encargada, un vicerrector administrativo encargado, y nada más estaban electos la doctora Cecilia y el doctor Amalio. ¿Cómo describes ese momento histórico de la elección de autoridades en la Universidad Central de Venezuela? Mira, eso marcó un antes y un después para la comunidad estudiantil. Es verdad que el 26 de mayo del 2023 fue un día donde me atrevo a decir que toda la comunidad universitaria se sintió burlada. El 23 de mayo yo llegué a las 6 de la mañana confiando que íbamos a tener elecciones y resulta que a las 11 de la mañana nos llegaban rumores de que las papeletas estaban, después resulta que no estaban, que la mesa de los egresados no tenía papeletas, que la mesa del sector profesoral no estaba completa, que faltaban testigos, que la comisión electoral seguía imprimiendo boletas, cuando lo que más me llamó la atención a mí, en ese momento yo era representante estudiantil, era que la comisión electoral la noche anterior se había comunicado a través del consejo directivo, que es donde están los representantes
los presidentes de los centros de estudiantes, los consejeros de escuela y los consejeros de facultad, donde la representante de la comisión electoral decía que todo estaba listo, que estaba todo el material, que de verdad íbamos a tener unas elecciones como las elecciones Sí, no, estudiantiles. bien. Y eso no ocurrió. No, Y sin embargo llevaron a cabo unas elecciones con un resultado. exactamente. No gozan de legitimidad quienes hoy están dentro del tren rectoral, por ejemplo. Sí, Sí gozan de legitimidad. sí gozan de legitimidad. A Porque pesar de todas esas trabas que ocurrieron el día de la elección. Sí, porque lo que después del 26 de mayo, donde los resultados fueron anulados, las papeletas no se contaron, se procedieron a ser quemadas en presencia de el decano saliente, los candidatos a decanos y la representación estudiantil de las diversas escuelas de esas facultades fueron quemadas. De mi facultad de FASE, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, las cajas fueron quemadas en el pasillo de donde están los chaguaramos, para genuinamente cubrirnos las espaldas de esto, de que si había legitimidad o no legitimidad con respecto a que quedaran papeletas de ese día, que se usaran las mismas cajas, a lo mejor sin estar correctamente revisadas. De verdad, en el caso de todos los decanos que fueron a segunda vuelta, como fue mi decano, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y el tren rectoral es que esos mismos decanos que fueron a segunda vuelta y autoridades centrales fueron los que salieron con mayor puntaje en la primera vuelta de las elecciones. Así es, eso es lo que arrojó los resultados. Ahora, quiero preguntarte, más allá de las elecciones, más allá del momento histórico que viviste, hoy la UCB está orgullosa de sus representantes. Mira, me atrevo a decir que de ¿La verdad gestión ha sido lo que esperabas? no ha sido lo que esperábamos. De verdad hay un descontento a nivel del movimiento estudiantil con parte de nuestro rector, porque de verdad el movimiento estudiantil no concibe reunirnos con aquellas personas que encabezaron toda la represión de las protestas en 2017. Bien, pero más allá de eso, hablemos de gestión, porque esa es una pregunta que tengo que preparar para ti más adelante. Pero cuando hablamos de gestión, más allá de con quién te reúnas, ¿cómo ha sido el avance de la UCB luego de esas elecciones y ese nuevo tren rectoral? Y cómo ha de cierto modo desarrollado su gestión estas nuevas personas que fueron electas y que gozan de legitimidad. Mira, las han llevado pelo a pelo. Me atrevo a decir pelo a pelo, por lo menos en la parte del vicerrectorado académico, está propulsando una reforma curricular, actualizar nuestros pensum. Hace poco se celebró el primer congreso de esta reestructuración curricular. Vinieron varias autoridades de otras universidades, miembros también de sus vicerrectorados académicos y secretarías. Estuvo presencia en la Universidad Complutense de Madrid por parte del vicerrectorado académico. El vicerrectorado administrativo también ha tratado de propulsarse, más que todo el vicerrectorado administrativo como que el primer gancho que tienen con los estudiantes, toda esta ruta de transporte que van poco a poco activándose, teniendo también que mucha nuestra flota de nuestros transportes no cuentan con gasoil, no cuentan con repuestos, no cuentan con baterías, pero me atrevo a decir que de verdad una de los entes que más ha hecho gestión visible ha sido la Secretaría de la UCB. La Secretaría de la UCB, desde mi punto de vista, es la autoridad que más contacto tiene con los estudiantes. De Secretaría depende OVE, que es la Organización de Bienestar Estudiantil, que nos provee todos servicios de salud, trabajos sociales para todo lo que es nuestras becas, pioneros en todo lo que es la salud mental. De verdad, la profesora Corina Aristimuño ha estado muy pendiente de eso, con la profesora Mildred Rengifo, directora de OVE, que de verdad le han llegado bastantes casos de muchachos que sufren de ansiedad, ataques de pánico. Nuestro comedor está tratando de funcionar, no está funcionando al 100%, es verdad, Pero ha mejorado. pero ha mejorado. ¿Qué le reprochas, por ejemplo, a las autoridades anteriores? Creo que la O sea, mayor ¿tú crítica que confías en que realmente
esas autoridades estaban donde estaban porque la historia las obligaba a estar allí. Me atrevo a decir que sí. Porque Era algo genuina la posición de Cecilia García Rocha. genuina. Porque algo que hay que reconocerle a la doctora Cecilia es que 15 años en un mismo cargo agotan a cualquiera. Y lo puedes ver con el resto de los decanos que en ese momento renunciaron. Simplemente porque ellos dijeron que ellos tenían sus 4 años de periodo. De verdad, como no vieron elecciones, ellos simplemente quisieron abrirse paso a otros horizontes. Por la profe Cecilia no. También es una responsabilidad totalmente distinta a la de ser decano, la de ser rector. Es la cara visible de la universidad. Tú tienes el nombre de la universidad sobre tus Con una hombros, sentencia que con la además 0324, que en ese momento yo tenía una consejera universitaria que de verdad, la sentencia 0324 era que todos los miembros del Consejo Universitario iban a ser detenidos por desacato a una sentencia del Tribunal Supremo y no se iban a detener en autoridades, decanos, representantes profesorales, representantes estudiantiles, iban todos. Van todos los miembros del Consejo Universitario detenidos porque simplemente estaban defendiendo lo que dice nuestro reglamento interno, que simplemente dice lo que nos da la ley de universidades, como universidad autónoma, que nosotros decidimos cómo elegir a nuestras autoridades, cuándo decidirlas, y que ha sido por largo en la historia que en ese momento nada más 3 sectores universitarios votaban, como era el profesoral, el estudiantil y los egresados. ¿cómo sientes tú, un joven que defiende la autonomía universitaria, un joven que además dice que las autoridades gozan de legitimidad, pero que además dice, estoy decepcionado por un lado, pero conforme por la gestión administrativa en otro sentido? ¿Cómo te sientes, por ejemplo, al ver a Delcy Rodríguez visitando la universidad, recorriendo los pasillos? Ofendido. Ofendido. Para mí es una falta de respeto. Y de verdad, es incluso un cinismo de parte del régimen. Incluso indolencia de parte de las autoridades. Porque hay que tener algo bien en claro. Este mismo régimen fue el que hizo la mayor artilugio de represión en lo que fue 2014 y 2017. Incluso en 2019. Este mismo régimen fue el que detuvo a Juan Carlos Requesén, que fue presidente de la Federación de Centros Universitarios, que agredió a Rafaela Requesén, su hermana, como presidente también, a Alfredo García, su dupla, a David Sosa, que lo persiguieron. De verdad, para mí es una falta de respeto porque simplemente no podemos recibirlos con los brazos abiertos cuando ellos nos han obligado a dejar la universidad, a que la representación estudiantil de alguna u otra manera siempre se sienta frustrada. Porque que Delcy Rodríguez entre en la universidad, eso quiere decir que el día de mañana entonces cualquier persona va a entrar a la universidad. O sea, el director del SEBIN puede entrar y visualizar a los estudiantes, que de verdad muchos somos representantes estudiantiles, pero a la vez somos dirigentes políticos. En mi caso a nivel regional por parte de Primero Justicia, pero tengo muchos compañeros que son dirigentes nacionales por parte de N cantidad de partidos. Desde Primero Justicia, Fuerza Vecinal, Vente Venezuela, Acción Democrática. De verdad es bastante preocupante la integridad física de nosotros. Se sintieron vulnerados. Claro. Y la visita del hijo del presidente Nicolás Maduro, ¿a qué se debió? ¿Interpelaron ustedes al rector? Sí. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta por parte del rectorado es una respuesta de que ellos nunca saben qué está pasando. Que ellos simplemente responden a las invitaciones y a la solicitud de recorrido, puesto que le están pidiendo un recorrido miembros del Ejecutivo Nacional. Que ellos como autoridades universitarias, en su imparcialidad, no pueden negarle la entrada a esa gente. ¿Y ustedes cómo miran esa imparcialidad del rectorado? Me trae a decir que muy guabinosamente. Porque... Pero le quitan la razón. Es decir, ¿ustedes consideran que sí se le pudo haber negado la entrada a representantes del Ejecutivo? No. Estamos hablando de la vicepresidenta de la República, estamos hablando de
de quizá la persona, además creo que es egresada de la Universidad Central de Venezuela, quizá la persona con más alto rango que pudo haber visitado la universidad en muchos años y que además solicitó la entrada a la universidad. ¿De qué manera ustedes consideran que el rector pudo haber negado la entrada? Mira, creo que usar la palabra negado a la entrada es algo muy difícil, puesto que la universidad, y lo decimos nosotros los usevistas, es la cuna del pensamiento plural. ¿Y qué pudo haber pasado entonces? Mira, yo siento que quizás no darle un recorrido y que ella haga como que la universidad está bien, que no hay una asfixia presupuestaria, que contamos con los insumos, pero quizás sí recibirla, pero recibirla En el despacho. en el despacho rectoral o en la sala de sesiones del Consejo Universitario, en una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, con presencia de los decanos, de los representantes profesorales, los representantes estudiantiles, incluso con presencia del presidente de la Federación de Centros Universitarios, que es el máximo representante del gobierno universitario. Si hubieses estado allí y tuvieses la oportunidad de interpelar, por ejemplo, a la vicepresidenta que está presente en la Universidad Central de Venezuela, ¿qué le hubieses preguntado? Que por qué quiere que le agradezcamos las muletas cuando ya nos rompieron las piernas. ¿Por qué quiere hacer de que la universidad está pasando en su mejor momento? Y siempre apelando a los 15 años de una gestión donde estaba la universidad abandonada. Pero ¿por qué no dice que en 15 años, en 2019, la universidad recibió el 2% de la solicitud del presupuesto? Que nos asignaron 12 millones de dólares, cuando al Ministerio de Comunicaciones le asignaron 24 millones de dólares. Porque la casa que vence la sombra es la primera casa de estudios del país, la más vieja, porque somos una universidad más vieja que la misma república, no ha sido prioridad, o quizás no prioridad, pero no nos han respetado los designios que a nosotros nos corresponden como universidad autónoma. ¿Y al hijo del presidente? Me atrevo a decir que eso es un poco más distinto, porque creo que, si mal no me recuerdo, el hijo del presidente es diputado de la Asamblea. Quizás por rango es algo que requiere un protocolo menor. La presencia de la vicepresidenta es con casa militar. El diputado puede transitar por la universidad sin hacer tanto bulla o sin que la misma representación estudiantil se dé Pero además cuenta de que algo raro está pasando. además fue a todas las universidades. Lo que Claro. pasa es que, por ejemplo, en el caso de la Universidad Católica Andrés Bello, lo recibieron en la terraza de uno de los edificios. El cincuentenario. Sí, mal no me le equivoco. mostraron el jardín del cincuentenario y se fueron un recorrido como tal por la universidad. Quizá eso era lo que pedías. Me atrevo a decir que creo que comparto la misma túnica que tenía con Delcy. Un tema de que una reunión donde de verdad escuchen las quejas del lucevista. No que camines por la universidad, porque es que la universidad no es para caminar. De verdad, todos los que entramos, es verdad que hacemos una vida universitaria más allá de estar en nuestros salones de clases, por lo menos ser representantes estudiantiles, más allá de estar en el aula de clases. Pero sí me atrevo a decir que hay una falta de respeto. Hablemos del país, más allá de la UCB y de lo importante que es la UCB para el país. La representación estudiantil ha marcado una posición desde su representante máximo, que es su consejero universitario, el presidente de la FCU, ha dicho que, aunque él es miembro de un partido que no apoya la candidatura de Edmundo González Urrutia, se deslinda de su partido y apoya la candidatura de Edmundo González Urrutia porque él representa a una universidad entera. Quiero preguntarte, ¿por qué Edmundo González Urrutia como estudiante? Me atrevo a decir que es porque es el candidato a la unidad. Es el candidato que María Corina Machado aceptó, que ella fue la que ganó las primarias, que bajo la inhabilitación inconstitucional que tiene, después de no permitir que la doctora Corina Yonis fuera su sucesora, por decirlo de algún nombre, siento que tiene la suficiente legitimidad por parte de la plataforma unitaria y que de verdad los usevistas anhelamos el cambio político en el país. Fíjate una cosa, cuando hablan de que
votarían por Edmundo porque es el candidato de la plataforma o porque es el que dijo María Corina, restan de cierto modo preponderancia a la historia de Edmundo González Urrutia, a la trayectoria de Edmundo González Urrutia, y lo llevan a un terreno simplemente de la designación. Es que él es el designado. Pero votar porque es el designado no es votar con criterio, porque el criterio te llevaría a votar por un candidato presidencial que tú consideras que es el mejor candidato presidencial, que defiende tus intereses, que atiende tus intereses, no porque es el candidato de otro, porque estaríamos actuando más o menos como actuó el chavismo cuando Chávez dijo que Nicolás Maduro era el candidato porque él lo dijo. Claro. Y la gente votó por Nicolás Maduro porque Chávez lo dijo. Y eso no necesariamente es un criterio positivo a la hora de votar. No existe algo positivo además de ser el designado o el señalado o el apuntado o el puesto por María Corina Machado y por la plataforma unitaria que les haga a los jusevistas con criterio decir voto por Edmundo González Urrutia. Mira, algo que tenemos los jusevistas es que nosotros siempre nos apoyamos entre nosotros. Y el embajador Edmundo, que fue embajador del 93 al 99 en Líbano, En Argelia. en Argelia, perdón. Y después volvió a ser embajador hasta el 2003 aquí en América Latina, en Argentina. Jusevista, internacionalista. De verdad tiene una trayectoria y unas credenciales que para nosotros desde la Escuela de Estudios Internacionales es admirable y reconocible. Porque mucho del pensamiento que tenemos muchos EEístas, y me atrevo a decir el mío propio, es hacer carrera diplomática. Y que hoy en día tengamos de verdad un candidato que sí hizo carrera diplomática, que sí escaló en el escalafón diplomático, es bastante reconocible para el punto de vista desde los EEístas, puesto que en nuestro campo de acción hay una desprofesionalización muy grande al momento de designar cónsules, embajadores. Cerraron la escuela diplomática, no existe Nos la quitaron carrera el permiso diplomática. de ser jurado en el trabajo de ascenso a los diplomáticos. Sí, la competencia dejó de existir. De verdad, para nosotros eso es Las designaciones se hicieron solo políticas. Sí, claro, a designación a dedo sobre miembros que capaz no tienen la preparación teórica que puede tener un internacionalista. ¿Te sientes orgulloso de que un internacionalista sea candidato presidencial? Sí, Y lo apoyas por múltiples razones. por múltiples razones. Ahora, es obligatorio preguntarte si tú como joven confías en que se puede ganar una elección en contra de este gobierno. Mira, yo creo que sí. De verdad creo que sí. Y todo esto me trae recuerdo a la asamblea del 2015. Que yo era un muchacho, yo estaba en bachillerato todavía, no tenía ni siquiera camisa beige. Y me acuerdo los resultados de esa asamblea cuando nadie se los esperaba. Incluso familia mía que es oficialista jamás pensó que la mesa de la Unidad Democrática iba a tener mayoría en la Asamblea Nacional. De verdad son cosas que la fe y la esperanza es lo último que se pierde. De verdad yo sí creo que con unidad vamos a salir de este Todo lo que de este estudian gobierno. contigo están inscritos en el registro electoral. La gran mayoría. Me atrevo a decir que eso fue parte de la gestión de la Federación de Centros Universitarios y de mi equipo estudiantil de la Escuela de Estudios Internacionales en llevar jóvenes literalmente de la mano al registro electoral diariamente. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, incluso cuando nosotros no teníamos clases, estábamos de vacaciones, tratábamos de contribuir con desde nuestro nicho de acción a la democracia. Teniendo en cuenta que todos los jusevistas decimos creer en la democracia, que somos demócratas, porque a mí me eligieron de una manera democrática. De verdad que hemos hecho un trabajo reconocible, incluso con iniciativas como Voto Joven, que estuvo muy presente en la universidad prestándole apoyo tanto a los equipos locales como a la misma federación. Los partidos, ¿no? Los equipos locales. O sea, nosotros los llamamos equipos estudiantiles porque no comemos línea a ningún partido político. Me atrevo a decir que mi equipo, Poder EI, el equipo más viejo de la escuela. Esto no le va a gustar a las cabezas de tu partido. Porque esa autonomía juvenil
Pero es que no agrada demasiado a las cabezas de los partidos políticos que vienen de una historia en donde la obediencia es fundamental en un partido. Pero es que en la cabeza de mi partido está una de las fundadoras de mi equipo. Una de las fundadoras de Poder es miembro de la Junta de Dirección Nacional de mi partido. ¿Quién es? María Albert Barrios. María Albert internacionalista, fue consejera de facultad. O sea, ella promueve esa autonomía juvenil dentro del partido. Me atrevo a decir que sí. Porque algo que yo siempre... Esto lo digo con conocimiento de causa. Yo he tenido jóvenes que van a programas, se deslindan de la línea de su partido y después quedan fuera de los partidos. Entonces tú dices, no le como niña a ningún partido porque yo soy estudiante. Entonces, ¿por qué no esperas a dejar de ser estudiante para pertenecer al partido? Claro, lo que pasa es que también nosotros los usevistas nos hemos caracterizado por dejar nuestros partidos a la puerta tamanaco para afuera. A la hora del té, si tú eres representante estudiantil de la UCB, tú velas por los intereses directos de tu comunidad estudiantil. Pero yo he ido a cubrir pautas de la misma UCB en donde todos tienen camisa de partido. Creo que saber de Y cuál pocos tienen camisas estudiantiles. Claro, porque también es Un tema de cuotas, ¿no? Claramente. Un tema de... Entonces no está tan de la puerta del tamanaco para afuera. Pero quizás no desde los representantes estudiantiles, porque por lo menos yo tengo 4 años en la universidad y tengo 3 años en Primera Justicia. Y yo siempre que me ha tocado dar la cara en mi universidad, yo doy la cara como secretario general del centro de estudiantes. De paso, un centro de estudiantes que hasta 2009 estuvo en las manos del chavismo. Eso es algo que de verdad tienes que conectar con los estudiantes, porque entre mis electores hay muchos partidos políticos. Porque entre mis electores hay muchas ideologías. ¿Hay chavistas en el centro de estudiantes? No. ¿Por qué? Mira, creo ¿Por que... qué cuando armas la plancha no metes un chavista, por ejemplo? Porque creo que de verdad, si hay pensamiento de izquierda en la escuela, no están pendientes de la política universitaria. ¿Y no te parece importante, por ejemplo, llamarlos y meter a un chavista dentro del centro de estudiantes? Es una pregunta, no estoy afirmando absolutamente. Mira, quizás llamarlos, incluirlos en la plancha mía. ¿O es que temes que no voten por ti porque tienes un chavista dentro de la plancha? No es tema de eso, es que simplemente no comparto los mismos ideales que ellos. Sin embargo, si ellos se quieren... Pero eso no hace entonces un centro de estudiantes plural. Claro, pero el tema es que lo mismo que hace un centro de estudiantes plural es lo mismo que hace el padrón electoral. Las votaciones con el método de Hond de nuestra universidad es el que designa... Claro, es posible que termine entrando el chavista y los demás de la plancha no. Sí, es posible. Así como es posible que no entre. Que por lo menos pasó en 2017, que en el centro de estudiantes teníamos recién instaurado el método de Hond. Antes nuestras elecciones eran uninominales. Tú votabas por el nombre y el apellido de la persona al cargo, tanto principal como adjunto. Que en este 2019, una plancha ganó la presidencia del centro de estudiantes. Su candidato a presidente fue el presidente. La segunda plancha gana la Secretaría General. Y la tercera plancha gana Escultura. Entonces también el método de Hond es algo que se tiene que evaluar muy bien porque es también por porcentaje electoral. Bueno, ya nos toca cerrar la entrevista. Tú dices que no le come línea a nadie porque ustedes son estudiantes. Pero vamos a adentrarnos rápidamente a Primero Justicia. ¿Quién es el líder de Primero Justicia? María Beatriz Martínez. María Beatriz Martínez es la presidenta de Primero Justicia. ¿Y eso la convierte en líder o le da solo el cargo de presidenta? La convierte en líder porque le da la legitimidad de nuestro proceso de renovación interno que se llevó a cabo, en donde María Beatriz fue electa en un comité político nacional en el que yo tuve el honor de estar presente, donde todos los delegados a nivel nacional votaron por ella. Ya la entrevistamos en la Silla Franca, a María Beatriz Martínez. Y la verdad es que nos dio respuestas bastante contundentes y acertadas sobre el proceso de judicialización de Primero Justicia. Pero te pregunto esto, porque si hay un partido en donde cuando tú buscas una cabeza de partido encuentras 4 o 5, es Primero Justicia. Entonces, a mí me gustaría saber quién es el líder de Primero Justicia. Ya me lo respondiste, pero también me gustaría saber si ese liderazgo se le otorga el cargo o realmente es la líder de Primero Justicia. Es la líder de Primero Justicia. A la que le rinden cuenta a todos los sectores, a la que le rinden cuenta a los gremios, de las que están pendientes de las líneas, los estudiantes, los jóvenes, los agremiados, las mujeres, las madres. Es María Beatriz Martínez. ¿Cómo queda entonces Carlos Ocarí, Enrique Capriles Radonsky, Julio Borges, Tomás Guanipa? Mira,
Todos ellos son jefes del partido. Es verdad que ellos están en nuestro máximo órgano de toma de decisión, que es nuestra Junta de Dirección Nacional. Pero eso no arropa a María Beatriz Martínez. No, porque María Beatriz encabeza la Junta de Dirección Nacional como en el caso de la UCB, el rector preside el Consejo Universitario o el decano el Consejo de Facultad. Sin embargo, lo que ha tenido Primero Justicia es que se dedican a escucharse entre ellos. Por más que tengan, no ideologías distintas, pero sí posiciones de actuar distintos, se escuchan, se tratan de llevar un consenso, tratan de verdad que la militancia del partido se sienta identificada y conglomerada completamente. No es una cuestión de alas, de que hay una parte Primero Justicia por acá y la parte Primero Justicia por allá. Bien. La última pregunta para cerrar tiene una dualidad. El gobierno que viene se torna un gobierno de transición. En 2 años llaman elecciones. El estudiante de la UCB, ¿a quién colocaría como candidato presidencial? Y el miembro de Primero Justicia, ¿a quién colocaría como candidato presidencial? En elecciones próximas, no la del 28. No, por supuesto que no. Ya en el 28 los candidatos están. Pero en una elección posterior, en donde se cumplan los lapsos, en donde pasa el gobierno de transición, en donde todos los partidos puedan inscribirse y en donde, por ejemplo, un estudiante de la UCB puede decir, mira, yo de la universidad postularía a tal persona, de la academia, pero dentro de tu partido, ¿quién sería también el candidato de Primera Justicia para ti? ¿Quién quisieras que sea? Mira, para mí decir un nombre todavía es complicado. Siento que más allá de decir un nombre tenemos que chequear trayectoria, que revisarle el alcance hacia las bases, porque quizás me podrás preguntar por los jefes actuales, pero que tienen trayectoria desde hace 20, 15, 16 años en el partido, yo apenas tengo 4 años. Tendría que ver cómo se van desenvolviendo estos mismos jefes y nuevos jefes que quieran ocupar los espacios de nuestras 5 vicepresidencias, nuestros delegados a los comités al Eso en cuanto al partido. En cuanto al partido. ¿Y en cuanto a la UCB? Mira, en cuanto al UCB, de verdad me pones en una diatriba. Porque yo siento que algo que... No, te puse una diatriba no ahorita, te puse una diatriba con lo de Primera pero es que Justicia yo también, siento que decir- porque no te atreviste a dar un candidato. Pero es que yo siento que decir académico netamente te enfrasca mucho en un solo sector. Bien, Que incluso tú nos los comentaste, el tema, el tipo de discurso. correcto. El tipo de discurso de un académico quizás le llegará a los mismos profesores, investigadores, Nada. pero este perfil académico, vamos a ponerle una etiqueta, ser tan cuadrado, quizás no le llegará al estudiante. O sea, te quedarías con el candidato de tu partido. Ok. Que tampoco te atreviste a decirme quién es. Por miedo. No, ¿Te pasan factura? no, Ah, ok. sino que es lo que te digo, 4 años apenas, donde me he enfocado de verdad en mi... Pero el candidato a la primaria fue Capriles, ¿no estás de acuerdo? Sí, estaba de acuerdo. Bueno. Señores, se acabó la silla franca por hoy. ¿Te gustó la experiencia? Sí, claro, Sí, ¿volverías a la silla franca? por supuesto que sí. ¿Le dirías a tus compañeros universitarios que vengan a la silla franca? Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Eso la verdad es lo que nos llena de orgullo, que la gente disfrute de este espacio, porque si el invitado está disfrutando del espacio, yo sé que ustedes también van a disfrutarlo. Así que acompáñenos en una próxima entrega de La Silla Franca a través de las plataformas digitales, las redes sociales, por supuesto, nuestro canal de YouTube. Recuerden que esto es mucho más grande que la simple Silla Franca. Esto no es solo un programa, esto es una plataforma enorme en donde tenemos millones de opciones para ustedes y pueden visitarnos a través de alignain.com, en donde van a encontrar cantidad de propuestas interesantísimas. Incluso una academia diplomática, por cierto. ¿En serio? Sí, una academia diplomática que hemos abierto dentro de alignain.com, en donde pueden ver clases bien interesantes que los pueden ayudar muchísimo para el tema de las relaciones internacionales, que a fin de cuentas es una pasión que también compartimos nosotros. Hasta la próxima entrega.